Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Javi Volumen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Javi, ¿cuál es tu nombre completo? Yo me llamo Francisco Javier Gómez Buse. Sí. ¿Cuántos años tienes? 58 tengo. 58. ¿Cómo conociste el tatuaje? Bueno, yo empecé, creo que mis primeros tatuajes, yo empecé por la música. Para mí lo más importante fue los grupos que a mí me gustaban, que entonces ya empezaba a ver que llevaban tatuajes como Stray Cats, que en el año 80, 81 empezaron un poco así. Mi primera visión del tatuaje fue a través de la música, no no llegaron las revistas, entonces creo que fue mi primer acercamiento. La música, sí, y los músicos que ya tenían tatuajes entonces. ¿Y de ahí cómo nace tu tatuaje primero? Sí, yo he sido coleccionista. Yo he estado desde los 80 hasta los 90, prácticamente una década, coleccionando tatuajes. No tenía muchos, me los hacía de vez en cuando, pero no tatuaba. Simplemente era un músico que me gustaba el rock and roll y me gustaba la... ¿También tocas la música? Sí, y me gustaba la estética de algunos grupos y un poco como me pasó a mí, como a muchas personas, nos tocó vivir un poco en la época de las tribus urbanas y todo eso. ¿Qué instrumento tocas? Guitarra, yo soy de guitarra, sí. ¿Quién fue el primero que te tatuó? Pues mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Él también tatúa o...? No. Solo... mi hermano tuvo que hacer el servicio militar, porque nosotros somos de Cartagena, que es una ciudad militar. Ah, es verdad, ¿de dónde? Sí. Cartagena es una ciudad cercana a Murcia, que pertenece a la provincia de Murcia, pero está en la costa y tiene base militar de la Marina y del Ejército también, pero sobre todo de Marina. Y entonces, pues mucha gente hizo en la época en la que yo vivía allí, era obligatoria. Luego ya se profesionalizó y ya ahora la gente, ya el que quiere ser profesional, pues ya simplemente se enrola en el Ejército o en la Marina. Pero en aquella época fueron los finales de los 70, principios de los 80, y todavía era obligatoria, porque nosotros teníamos ese... Y mi hermano le tocó en esa época hacer... Yo no la hice, yo me libré, pero él sí la hizo, y la hizo en la Marina. Y seguramente, no me contó, pero alguien le enseñó allí a hacer tatuajes, pero con dos palillos, mondadientes de la boca, cogía 3 agujas, así un poco escalonadas, y lo ataba con un hilo de coser, mojaba en tinta china y con eso se tatuaba. Okay. Y yo creo que él se estrenó conmigo. Yo creo que él vio allí cómo se lo hacían otras personas, y a raíz de eso él vino y sabía que yo tenía ganas de hacerme un tatuaje. Y una noche estábamos allí en la habitación y digo, ¿me puedes hacer un tatuaje aunque sea pequeño? Porque no era gran cosa. Y entonces me hice aquí, que ya lo tapé, una nota musical, lo que era una corchea. Y me lo hizo en una noche allí con las agujas y con la tinta china. ¿Y de ahí cómo vas evolucionando? Pues lo llevé durante mucho tiempo, yo muy contento con mi pequeño tatuaje, y luego ya pues me involucré más en la música y tuve una oportunidad de viajar a Francia, de salir a Francia con un tema musical. Fui representante para unos conciertos, una semana de conciertos que se hacían en una ciudad en el centro de Francia, en Bourges, que era una villa como tipo medieval. Y tienen ahí un festival que se llama Le Printemps de Bourges, la primavera de Bourges. Y me invitaron a un chico de Toledo, de otra provincia, y a mí. A mí me lo pagó la comunidad autónoma de ese momento de la región de Murcia. Y me dijeron, ¿quieres ir? Y lo único que tienes que hacer luego a la vuelta, cuando vengas, es hacer como un pequeño dossier de lo que has visto allí. Y dije, sí. Me invitaron, me pagaron todo y estuve como una semana. Y en esta semana pues estábamos en albergue, nos pagaron el avión, era la primera vez que yo salía de España, eso fue en el año 85, y nos pagaron todo. Yo conocí al chico allí mismo, vivíamos en un albergue y teníamos acceso a todas las entradas para todos los conciertos. Y una noche, dando una vuelta por allí, por donde era la feria de libros, discos usados, discos, tal, vi un tatuador.
Había un tatuador llamado Máquina, que ya estaba haciendo tatuajes a máquina. Y le dije a mi compañero, digo, yo me voy a hacer un tatuaje. Y me dijo, ¿tú estás loco? Porque en el año 85, pues la verdad es que no. Pero dije, sí, voy, yo me quiero hacer un tatuaje. Y había una cola enorme, además de gente, que había un montón de gente para tatuarse. Pero era alguna barraca de feria. Y había ahí un muchacho que... Y me puse a mirar, cuando me tocó la fila, cuando llegué al turno, miré los catálogos que tenía, que eran fotocopias, y vi 2 rosas que me gustaron, pero yo en esa época quería hacerme como la típica pantera, esta rampante, porque estaba muy metido en el rock and roll, rockabilly, y me gustaba esa imagen, pero me pedía mucho dinero y yo no tenía, y al final le dije que bueno, 2 rosas me salían más baratas, y eso fue lo que me hice en el brazo izquierdo, y fue mi primer tatuaje a máquina. ¿Recuerdas el nombre de él? En ese momento no, pero luego averiguando con los años, era un chico, ahora mismo mentalmente no me acuerdo cómo era, pero luego se llamaba Bob John, B-O-P, John, de J-O-H-N, Bob John, que era un hombre que trabajaba por esa zona entonces de Francia, por el centro de Francia, creo que tenía, no sé la ciudad exactamente, pero estuvo invitado ahí. Todavía tengo como un flyer, como un afiche de su atelier, porque ahí entonces no se llamaba un estudio, era un atelier. En francés es un atelier de tatuaje. Sí, de estos lugares de arte, ¿no? Sí, un atelier es como un estudio, sí, como una especie de estudio de tatuaje, pero ya era tatuaje a máquina y con color y todo. Okay. Tardó un poco en hacerlo, no era muy grande, me cobró muy barato, como 40 francos, que al cambio era muy poco dinero. Y sí que recuerdo que lo único que no me explicó nada, él me dijo, no lo mojes y no manténlo seco, ya está, pero no me mandó ninguna crema, no me dijo nada. No, ¿Y en tu casa qué pasó con el tatuaje? O sea, Bueno, yo ya no vivía con mis padres, ya no vivía. Mis padres pues han sido personas que me han ayudado en todo, siempre, toda mi vida, todos los proyectos que he hecho. Pero es que tampoco le di mucha importancia. Yo ya desde el año 83 o por ahí ya no vivía con ellos, ya estaba involucrado en la música, vivía en Murcia, me fui a vivir a Murcia a buscarme un poco la vida, pero yo recuerdo que no le dieron mayor importancia, porque ya no estaba con ellos. Yo creo que, o si lo vieron, no me dijeron nada, creo que no les importó mucho, me respetaron. Sí, sí. ¿De ahí continuaste coleccionando? Bueno, estuve un tiempo ahí sin hacerme nada, porque es que tampoco había, no había en esa época tatuadores. Y una vez con la banda que yo tenía entonces fuimos a Madrid a tocar, y después de los conciertos pues yo pregunté allí, averigüé un poco entre la gente que fue a vernos al concierto. Estuvimos 4 días tocando en Madrid y averigüé un poco y le pregunté a una chica, oye, ¿quién tatúa aquí en Madrid? Me dijo, yo conozco un chico. Pero bueno, al final nos fuimos, o sea que yo le dije a mis compañeros del grupo, oye, que me voy a quedar un día más, 2 días más, porque voy a buscar a ver si hay alguien, porque una chica me recomendó, me dijo que conocía a un tal persona que podría tatuar, o que sabía tatuar, en aquella época, en el año 85, 86. ¿Recuerdas el nombre de esta persona? No, ella me dijo, yo conozco una persona, ella me dijo, yo te puedo llevar a una persona que tatúa, pero al final no fui porque luego los miembros del grupo, bueno, total, se enfadaron, querían que nos volviéramos todos juntos, el manager dijo, no te puedes quedar aquí más días, hemos venido juntos, nos vamos todos otra vez para Murcia. Total, al final nada, no pude hacer nada. Y ya mi segundo acercamiento ya fue en Barcelona. Ya llegué a Murcia, estuve un tiempo viviendo ahí y me salió una oferta de trabajo con un grupo de rock and roll, pero ya en Barcelona. Claro, llegué a Barcelona en el año 86 y el chico que tocaba en la banda ya tenía un tatuaje muy pequeño, pero le pregunté, digo, oye, aquí en Barcelona ¿quién hace tatuaje? Y me dijo, pues yo me lo he hecho en una tienda que se llama Barna Tattoo. Barna es un poco simplificado, Barcelona simplificada, Barna Tattoo. Y le dije, pues me acompaña y vamos a verlo. Y fuimos a verlo, pero estaba cerrada la tienda. Total, que al final lo dejé. Y estando allí en Barcelona,
ya al poco tiempo, muy poco tiempo, conocimos a Pascal, que era un tatuador francés, que él tatuaba como en la trastienda, como en el fondo de una peluquería, en un centro comercial, especie de como galería de ropa alternativa, y había una peluquería, y el muchacho pues le cedieron un espacio, y ahí estaba tatuando, y con él sí me hizo un tatuaje ahí, 2 me hice. 2 tatuajes. Sí. De ahí continuaste. No, ya no me tatué más entonces en Barcelona, porque en Barcelona solo conocía la tienda vieja esta, que no fui más, pero no me gustó porque estaba en una zona así un poco de barrio chino, total que... Y luego con este muchacho francés me hice 2 tatuajes, me tapé la nota que me había hecho mi hermano, me hice una cabeza de pantera y debajo puse como una banda, y me puse Uptown Cat, ¿no? Como un gato como de barrio alto, porque es una canción de Eddie Cochran, que era un artista que a mí me gustaba mucho, y tenía una canción que él decía eso, que era un Uptown Cat, ¿no? Okay. Cosas de la juventud. Sí. Sí, pues al final esos son... Sí, cosas muy de rock and roll, muy de rockabilly. Sí. ¿Y de ahí cuándo haces o de dónde te nace? De momento no estaba interesado ni en tatuar, ni tenía más conocimiento sobre tatuajes, simplemente pues coleccionaba tatuajes, y ya una vez que me volví otra vez, ya me dejé la música, me volví a Murcia. Un chico con el que yo había tocado antes en la época de Murcia compró unas máquinas a otro muchacho, bueno, fue una historia, y me dijo, ¿quieres que te haga un tatuaje? Y digo, venga, y ahí bueno lo hicimos. ¿Él también estaba empezando? Estaba recién empezado. Y otra de las veces también me acompañó a otra ciudad cerca de Murcia, Alicante, otra provincia. Me dijo, vente que vamos a ir a ver una tienda, porque él sabía que a mí me gustaba. Pero yo ni tenía intención de tatuar ni nada, simplemente pues me gustaba, pero me daba mucho respeto. Llegaba a las tiendas y era como, no es como ahora, y cuando fui a esa tienda pues tampoco no me tatué, pero ya la vi una tienda muy profesional para la época. ¿Puedes describirla? Sí, bueno, era como de techo muy alto y las paredes de madera, y había muchos cuadros. Una tienda así con una especie de mostrador de madera. Simplemente tengo esa imagen, nada más. Era de un chico francés, porque entonces en España yo creo que de las primeras personas que empezaron a instalarse o a montar tiendas de tatuaje fueron extranjeros, y sobre todo de Francia, que nos hace frontera con nosotros, con España. Sí, y entonces de ahí, ¿cómo nace tu...? Pues pasa el tiempo, me dejo la música, tengo ahí un poco de bajón con el tema de la música, no sé qué hacer un poco con mi vida, y dije, pues, no sé, me había gustado el tatuaje, me gustaba la estética, me gustaba, entonces dije que, ¿por qué no? Quiero probar esto, a ver qué... Ya tenía tatuajes, no muchos, pero tenía 5 o 6 tatuajes, y dije, pues a mí me gustaría empezar con esto, ¿por qué no? No sé, no tenía ni idea ni por dónde empezar, ni por a quién dirigirme, y estando en Murcia, había ido a Cartagena, a mi ciudad, por medio de este muchacho que me dijo que había un tatuador allí, y el tatuador era Mao, fíjate, porque Mao ahora es una gran figura en España. Él había venido de Rota, de la base americana, se instaló en Cartagena, pero ya en Cartagena ya estaba acabando un poco el servicio militar obligatorio, y ya lo que venía de Marina Americana cada vez venía menos barcos, porque nosotros tenemos ahí en Cartagena como no llega a ser una base, pero es un pequeño polvorín donde hay, por ejemplo, si los barcos vienen y tienen que creo que tienen depósitos de petróleo, o sea, de gasoil para los barcos, creo que es algo así, no sé exactamente, una pequeña, allí le dicen como un polvorín, pero bueno, que es propiedad de la Marina Española, pero la llevan los americanos, y algunas veces venía 1, 2 veces al año venía algún barco, entonces había negocio en la ciudad y los americanos se tatuaban mucho.
Y Mao había estado ahí ya desde el año creo que 88, 89 y en el 91 se iba ya para Madrid. Y antes de irse a Madrid me hizo un tatuaje él. Me llevó este chico, era una tienda muy pequeña, en una calle así muy de paso de bares, restaurantes para marineros, un ambiente un poco turbio porque había prostitución también, drogas, era Era una zona roja, ¿no? una zona, sí, un barrio rojo. Sí, sí. Y de ahí conoces, ¿puedes hablar un poco de Mao, describirlo en ese momento? Sí, de ahí ya me tatué con él. Él ya tenía dos muchachos que tenía allí en Cartagena, que estaban como ayudándole y tal, y le dejó el negocio a ellos. Como que él se fue a Madrid, ya no estaba interesado en Cartagena, y él dijo que pensaba irse a Madrid. Y estos chicos de allí pues dijeron, pues no sé cómo lo hicieron, pero se quedaron con el negocio. ¿Cómo se llamaba la tienda? Rebel. Bueno, la tienda de Mao no tenía, en realidad era Mao y Katy. Cuando Mao y Katy se fueron, estos muchachos le pusieron Rebel Tattoo, el nombre. Estuvieron un tiempo en la pequeña tienda, luego el edificio lo tiraron y se cambiaron enfrente a otra tienda un poquito más grande. Entonces, claro, como yo los conocía de hace años de allí de Cartagena, de adolescentes y todo eso, pues yo estando ya en Murcia dije, pues ¿por qué no? Voy a hablar con ellos, ya Mao ya no estaba. Digo, voy a hablar con ellos a ver qué me dicen, si me quieren enseñar o... porque yo no sabía por dónde empezar, ¿no? Y fui a hablar con ellos, uno bien, porque no era... pero el otro muchacho como que no quería, que no... Era una época que no te enseñaban nada. Y dije, bueno, pues nada, pues ¿qué vamos a hacer? Yo qué sé, yo seguía interesado. Y como en aquella época estaba muy vinculado al mundo del motor, las Harley Davidson, tenía mi moto, compraba muchas revistas de Easy Rider y se anunciaban siempre Spalding en revistas, o había pequeños anuncios de supply de tatuaje. Y dije, pues voy a escribir aquí a esta empresa, a esta compañía. Y le mandé un fax, porque no había internet, y me mandaron un catálogo. El primer catálogo que cayó en mi mano fue de Spalding Rogers. El de todos, yo creo. Sí, y como yo entonces trabajaba de todo, camarero, fui de todo, ahorré un poquito de dinero y dije, pues voy a pedir aquí. Claro, voy a comprar, pero tampoco iba un poco sin saber, ¿no? Compré 2 máquinas, luego no sabía y compré las 2 iguales, porque no sabía. Sí. No sabía si había para línea, sombra, color, y yo dije, pues compro 2 y compré las mismas, repetidas. La misma, exactamente. La misma la compré. Lo único que recuerdo que sí que venía una con un tubo de línea y la otra venía con un flat de esos de 4 agujas o 6, no recuerdo, pero la máquina era igual, eran las 2 iguales. Y las compré por catálogo. Hice una inversión, pero eso sí, yo tenía muy claro que si empezaba a tatuar tenía que tener un autoclave. No uno de los grandes y compré uno de olla, o sea, yo tenía un dinero ahorrado y yo dije, no, yo quiero tatuar, no, porque en aquella época, fíjate que todavía se tatuaba con horno de calor seco. Estos muchachos de Cartagena no tienen autoclave. Cuando yo fui a hablar con ellos y le dije que iba a comprar un autoclave, dije, no, eso es una inversión, eso es carísimo, no. Dije, no, yo voy a averiguar, porque tiene que haber autoclave un poco más barato, no el grande de caja de muebles. Y entonces compré uno de tipo con la tapa arriba, tipo de olla, pero era autoclave ya. Echabas el agua y era como una olla a presión con su termostato y todo de temperatura, y lo único que es el material lo embolsaba y todo, pero salía húmedo, no, las bolsas salían húmedas, no, salían mojadas. Pero siempre empecé con autoclave, con guantes, siempre. Sí, nunca tatué en mi casa, jamás, sí, ¿no? Nunca. Entonces, ¿dónde fue tu primer tatuaje? Abrí una tienda. Oh, de plano, sí, abriste una tienda y ahí empezaste. Y empecé, cogí un bajo, un pequeño local, muy pequeño, y yo dije, pues yo me arriesgo a abrir, y no sabía, pero dije, no tenía muchas referencias, compraba muchos libros, y de ahí iba sacando los diseños, y algunos me dieron fotocopias, las coloreaba a mano, los pegaba en cartulinas en la pared,
y abrí un estudio muy pequeño de a lo mejor 12, 15 metros cuadrados, muy pequeño. ¿Este estudio lo basaste en lo que ya habías conocido de las tiendas anteriores? Justo. Yo vi más o menos y dije, pues bueno, pues las decoraciones cartulinas con todos los dibujos pegados, puse como un pequeño mostrador para separar un poco el ambiente de trabajo. Compré una mesa como de tipo ordenador, un pequeño sofá, un par de sillas y ya está. Y con eso en la mesa ponía todo y con eso empecé un poco. Y el autoclave. Ahí ya estábamos que en los 91. 93, 94. Okay. Sí. ¿Y de ahí cómo seguiste? Pues de ahí seguí. No anunciaba nada, no tenía ni tarjeta de negocio, pero por el boca a boca. Empezó un poco como pasa aquí. No. Yo solo sabía que había un muchacho hippie en un mercado. Ayer viendo el programa del documental sobre el Chopo y todo eso me recordó, porque era un mercadillo así de ropa alternativa, hippie también. Y ahí había un chico, pero él no tatuaba ahí él simplemente tenía como unos catálogos de dibujo y ponía se hacen tatuajes, y si alguien le preguntaba, pues concertaba con él una cita y lo llevaba a su casa y lo hacía en casa. Él allí no tatuaba. Estaba ese chico y luego había una base militar de aviación, de paracaidistas, y ahí ya tenía conocimiento de que había un chico tatuando con máquinas hechas por él y que, bueno, tatuaba militares y tampoco tenía tienda, era como en un pequeño local. ¿De ahí esa tienda la tuviste cuánto tiempo? Muy poco tiempo. Abrí en el 94 y yo creo que para el 95 y casi 95 y medio ya cerré un año y medio. ¿Por qué cerraste? No, me cambié de local. Ah, te cambiaste. Ya un local más grande, pero yo las tiendas ya compré más material y compré mejores materiales y ya metí hasta un aprendiz, porque yo estaba solo. Entonces un chico que venía se tatuaba conmigo me dijo, oye, pues me interesa, tú vas a coger aprendices y tal. Dije, pues yo lo metí porque a mí también me gustaba compartir conocimiento. Y estuvo conmigo como 3-4 años estuvo. ¿Cómo se llamaba esta tienda? Bueno, al principio cuando yo abrí no era nada, era un germen, no era nada, no tenía ni nombre, pero como yo ya en la música era conocido como Javi Volumen por mis bandas, mis grupos, ya desde antes al principio de los 80, pues me puse, incluso yo había hecho ya conciertos cuando volví en plan acústico y me presentaba como Doctor Volumen y no tatuaba todavía. Y cuando empecé a tatuar dije, pues voy a aprovechar el Doctor suena bien. ¿Y tiene alguna historia No. Nada más fue... No, Volumen ya era por la música. Ajá. A mí ya la gente me conocía como Javi o Javier Volumen. Pero el Doctor fue como algo que me puse relacionado más para el mundo del tatuaje. Y de ahí te cambias a la tienda más grande. Sí. Y ya tienes el aprendiz. Y cogí un aprendiz que estuvo conmigo unos 3 o 4 años. ¿Y cómo te va en esta relación? Ahí empecé mejor. Empezó a venir más gente, ya hice mis tarjetas compré más catálogos, seguí comprando en Spalding, pero también mi interés no quedaba solo ahí, yo quería comprar más, averiguar, y entonces empecé a comprar en Inglaterra, cuando no había tantos problemas para traer las cosas, entonces a España con aduanas y todo, porque el tatuaje no era legal, o sea, no era ilegal, pero no había una normativa, no había una ley. La ley en España salió en el 2003. ¿En el 2003? 2003 salió la ley. Y yo empecé en el 93, o sea, llevaba 10 años sin ley. Entonces, cuando yo quise darlo de alta como negocio, tuve que hablar con una asesoría, con un asesor, y él me dijo, pues vamos a intentar meterlo como esteticista, maquillador esteticista, que sí existía ese epígrafe en la Hacienda para poder pagar los impuestos, porque no tatuaje artístico o tatuador
no existe. No existía. Y a día de hoy no sé si existe todavía. Okay. ¿Y en Inglaterra con quién comprabas? Pues como seguí comprando revistas de moto, encontré también otra dirección y me pareció interesante y le pedí un catálogo. La empresa se llamaba Tattoo Factory, estaba en el sur de Inglaterra, en Paignton, Devon, que era una zona de casi pegado a la costa de Francia, y le escribí en inglés, me mandaron catálogo y vi que tenía un material que estaba muy bien, más barato que Spalding, y que no parecía, y ahí ya compré mejores tintas, mejores agujas, compré también algunas máquinas, porque Spalding yo lo veía que estaba muy bien, pero era caro, me salía muy caro. Para importar para España, pagar aranceles, IVA de importación, aduana, todo me salía demasiado caro. Y de Inglaterra hacia España era más barato. Y el material era bueno, no era mal material. Le compré algunos colores, algunas agujas de mejor calidad. Y ahí con esa compañía anduve un tiempo comprándole material. Perdón. ¿De ahí a dónde te vas? No, yo sigo ahí. ¿Esa tienda ya te quedaste desde el...? Ahí me quedé casi hasta el 2003. Hasta el 2003. Sí, yo en realidad solo he tenido 3 tiendas en la misma zona del barrio donde tengo la tienda ahora, y no muy lejos una de la otra, y hasta ahí estuve en esa tienda hasta casi el 2003 que me cambié. En esa tienda, aparte de tu aprendiza, ¿tuviste a alguien más de invitado o algo así? ¿Quiénes estuvieron contigo? Pues chicos que se acercaban y que me pedían trabajo, gente ya interesada en aprender a tatuar, gente que ya tatuaba, porque piensa que en esa época en mi ciudad había solamente 2 tiendas, la de otro chico y la mía. Y entonces, ¿esa ya estaba antes de ti o se puso? No, como tienda oficial empecé yo, como tienda. No fui el primero que tatué, obviamente, pero sí fue la primera tienda que se abrió en Murcia. Y luego la segunda, la de este chico. Y hubo un tiempo, unos años, que estuvimos nada más que los 2. Y entonces había mucho trabajo. Nos repartíamos mucho el trabajo entre... Él creo que tenía algún aprendiz, yo tenía este muchacho. Y después empezó a venir gente, invitada también. Tuve un chico de Estados Unidos también, que tuvo un verano. Algunos chicos también de allí de la zona de Murcia. Empezó a haber más interés y la gente empezó a preguntar y pues cuando el muchacho este se fue, pues metí el americano, después el americano también se fue y vino gente de Murcia, y así un poco hasta hoy, que ha pasado un montón de gente. ¿Por qué te tuviste que cambiar No, simplemente me cambié porque el dueño del local lo iba a vender, me lo ofreció a mí en venta, pero no pude comprarlo, y dije, bueno, pues yo no tenía alquilado, rentado, y al final pues a 30 metros vi otro local y lo alquilé, que es el que tengo ahora actualmente. ¿Y te cambiaste? Sí, y me cambié ahí. ¿Y en qué momento entra México? México, a ver, en el 2006 yo conozco a Orichuy. Orichuy estaba en España, él había venido a Europa, había estado en Suiza, se tatuó con Philip, en el 2005 fue. Había ido como de público a la primera convención de Londres, y volvió luego a Barcelona. Y en Barcelona, pues, no sé por qué tienda estuvo trabajando. Total, la historia con Orichuy fue que yo por aquella época empecé a hacer máquinas, por el 2004. Y recuerdo que cerré la tienda un verano, me fui de vacaciones, y cuando volví, pues abrí el correo electrónico y vi que me entró un mensaje de un muchacho de Los Ángeles, un tal Alex León, y me dijo, mire, que estoy interesado en comprarle una máquina artesanal, que me gustaría que me la hiciera. Y dijo, sí, no hay problema ninguno. Entonces él me comentó, tengo un hermano que está en Europa, y está en Barcelona, en España, y ¿puede ir a conocerlo? Digo, sí, que venga. Entonces él cogió un avión, fui a recogerlo al aeropuerto y se vino de Barcelona. Y estuvo conmigo ahí en mi casa, como 2 semanas estuvo trabajando en mi tienda. Y ahí fue un poco la conexión con México. Porque yo, bueno, primero fue con Los Ángeles, pero evidentemente con la gente que es la que yo me movía era de aquí de México. Orichuy,
Guacho, Frankie. Y en el 2006 yo participé en un libro de máquinas y de pintura que se llamaba Handmade, y la presentación fue fue en Los Ángeles, en Santa Mónica, en una galería de arte. ¿En cuál Handmade saliste? En el segundo. El segundo. Hay 3, salgo en el segundo y en el tercero, el primero no salgo. Y la presentación fue en Santa Mónica, en una galería de arte. Y yo le escribí a mi amigo Richui, que había trabajado en mi tienda, y le dije que iba a ir a Los Ángeles a la presentación. Y me dijo, sí, sin problema. Y entonces, pues ya cuando vine, pues ya estuve, no sé, como una semana, 10 días, no recuerdo. Fuimos a la exposición, a la presentación del libro y de las máquinas. Él me llevó, conocí a Bob Robert por él. Hicimos muy buena conexión con los chicos de la tienda, con Food Tattoo. Fue mi primer contacto con personas de México, no exactamente en México, sino en la zona de Los Ángeles, pero ya como que hubo ahí cierta conexión, porque la primera vez que estuve aquí en México fue en el 2013 para trabajar en la convención que organizaba Tony Chacal. Sí. ¿En el 2013 viniste? 2013, la primera vez. Fui primero a Los Ángeles y una vez estando allí me dijo Guacho que si quería trabajar, y dije sí, porque habían cogido un stand para varios, y al final vinimos aquí. ¿Y qué te pareció cuando llegaste? Pues impresionante, sublime. Es que este país y esta ciudad tiene mucha cultura, tiene mucho arte. Es que es todo, te contagia todo, donde mires. Antes de esto, ¿habías ido a alguna expo? ¿Cuál fue tu primera expo? En Barcelona. ¿En Barcelona? Cuando todavía las podían hacer. En Barcelona, en el 2004, trabajé. En la convención, ¿te refieres a la convención? Sí, a la convención. Sí, en Barcelona en el 2004, la primera que fui. ¿Cómo te fue ahí? Pues yo fui las convenciones en Europa en esa época eran diferentes, ahora han cambiado totalmente. No me fue mal, porque en una convención pues yo llevé mis pinturas, lo que yo tenía hasta el momento, y allí pues, contacté con más gente. Y allí intercambié unas pinturas con unos chicos de Finlandia, de Helsinki, y me invitaron al año siguiente a ir, en el 2005. A Helsinki. Y fui a Helsinki, invitado por ellos, y ahí también trabajé bastante. Luego, en el 2006, estuve en Toulouse, en Francia, la primera que se hizo. También hice una en Nantes, al norte de Francia, que me invitó un chico. 2007 creo que no hice ninguna. 2008 hice Roma, porque estando en Barcelona en la convención del 2004 yo iba con mi portafolio, con mis cuadros originales, con mis pinturas, y la convención entonces la organizaban a Hell Angel y gente de MIC y toda esta gente de Barcelona, pero conocí a Miki Vialetto, que ahora organiza la de Londres, y me lo presentó Rudy Fritz. Y entonces Miki Vialetto me escribió para un Tattoo Live y me hizo una entrevista para Tattoo Live con pinturas. Claro. Y como Tattoo Live se vendía en todo el mundo, pues me contactó un chico de Italia para que fuera con él invitado a trabajar a Roma. Davide se llama. Trucat. Davide Trucat, él trabaja en Londres ahora. Creo que en algún momento vino él. Sí. Me suena. Sí. ¿Y cómo es esto? Porque tú eres, por lo que nos estás platicando, tú eres de esas personas que se hizo famoso de alguna manera antes de las redes sociales, ¿no? Cuando todavía lo que te hacía famoso era tu trabajo. El trabajo. No los likes que pagabas. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo ves, cómo afecta esto a tu trabajo en sí mismo? A ver, yo siempre fui con mucho respeto hacia los grandes, porque me daba hasta respeto poder hablar con personas grandes, ¿no?, del mundo del tatuaje. Yo he estado en convenciones y he tenido gente al lado y simplemente, por respeto, es como, no sé, quizás ahora no sé cómo será la cosa. Yo empecé
Sí, no había redes sociales, pero es que en realidad todo es trabajo, simplemente es trabajo. Y viajar y moverte mucho y trabajar y hablar con la gente. Quiero rectificar un poco, no, creo que estuvo mal empleado famoso, más bien reconocido por tu trabajo. Sí, ¿no? Sí. Pero piensa que yo empecé antes de las redes sociales estaban las revistas. Sí, por eso es a lo que me refiero. Sí. O sea, y en las revistas solo se les reconocía a los que su trabajo merecía reconocimiento, ¿no? A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, porque estando en España, cuando empezó la revista Tatuarte, que es de un Antonio Yepes, que la hacía en Valencia, a mí me pedía fotos y yo las mandaba, pero yo nunca supe realmente la distribución. La revista estaba editada en bilingüe, en inglés y en español, pero nunca supe el impacto que tuvo en América Latina, en toda América, desde México hasta Argentina, porque incluso a día de hoy, con los años, hay gente que de aquí o de Perú o que he conocido en Murcia, que me han dicho, yo me acuerdo de ti por las revistas. Y fíjate lo que estamos hablando, de una foto. Sí. O dos, en una revista, no un especial. Sí, no. A lo mejor te publicaban 2 fotografías. Doctor Volumen, estudio tal no sé qué, Murcia, España, ya está. Pero ya veías ahí el interés que había aquí. Porque mucha gente de España fuimos conocidos aquí, en la parte de América Latina, a través de esa revista que tenía distribución aquí. Sí, bueno. A mí me pasó. Y más porque era en español, ¿no? Estaba en español. De hecho, hay un chico ahí en mi ciudad, en Murcia, que tatúa, que es de Perú, y siempre que me ve me lo dice. Me dice, yo es que te conozco porque hablábamos de ti, de tu trabajo. Digo, pero no era para tanto la cosa. Y dice, sí, pero se veía de otra manera. Y todo lo que llegaba de las revistas de tatuaje por el idioma, nosotros hemos sido devoradores de revistas antes de internet y las redes sociales. Nos leíamos las revistas desde el principio a fin. Sí, de memoria. Y las leíamos varias veces. Yo ahora ya no compro ni revistas, ni es que ni leo tampoco. Sí, no, ya. Ya no compro revistas. Puro YouTube. Sí. ¿No? Sí. Entonces, de ahí, ¿alguna anécdota que recuerdes en todas estas exposiciones? De convenciones. Convenciones. Sí. A mí las convenciones me gustan y no me gustan, tienen su lado bueno y malo. A mí la parte buena que me han gustado las convenciones es que había gente ya que se interesaba por mi trabajo, porque yo tengo una convención, pues yo iba con todo, ¿no? Mis pinturas, la época que hacían las máquinas que se podían vender, ahora no puedes tampoco, lo ponía todo. Y claro, cuando tú expones, cuando tú estás en una convención, pues estás expuesto a la gente normal que va, pero también hay mucha gente que entiende o que le llama la atención tu arte, o que quieren hablar contigo, o te proponen, oye, pues quieres trabajar en mi tienda, o voy a hacer una convención y quiero que vayas. Y es como toda una cadena, fue un poco así. Yo quizás no le diera la importancia y a lo mejor el nombre creció, pero el nombre, porque la persona sigue siendo la persona, el personaje pues, y tampoco fue para tanto, pero simplemente es trabajo. Y quizá a lo mejor haber estado en esos momentos, en esa zona o en ese sitio, y haber conocido a estas personas, ya he nombrado varios, pero que me han ayudado, obviamente, porque empecé solo. Sí. ¿Y de dónde nace la necesidad de fabricar máquinas? Pues también es una de mis asignaturas pendientes con el tema del tatuaje, porque siempre me gustó hacer los pigmentos, hacerme las agujas. Lo consideraba siempre yo siempre he dicho que un tatuador pues es una mezcla de diferentes oficios en uno, porque no tiene que ser un gran químico, pero tienes que tener ciertas nociones de saber hacer los colores, los pigmentos. No tienes que ser un gran soldador, pero tienes que hacer bien las agujas. Que tienes que ser un ilustrador, un dibujante. No sé, no fui a una escuela de arte nunca, fui a la universidad, pero hice otra carrera relacionada más con el arte que realmente con las bellas artes.
Entonces fue todo un proceso, y como yo he sido autodidacta, de aprendizaje, de observación, sobre todo observación, observar mucho y tener como la visión esa y luego probar, y a través de probar con errores. Entonces con las máquinas tenía ahí como la desmontaba, la volvía a montar, y no sé, el interés que tiene de saber cómo funciona, lo que hablaba ayer Abel Pérez aquí en la expo, en la conversación, un poco el por qué funciona esto, y por qué puedes tatuar con esto, y si lo desmonto y le quito el hilo y veo cómo está hecho. Fue un poco así. Entonces en el 2004, yo en el 2003 o 2002, 2003 ya me puse un ordenador en la tienda y empecé a ver páginas web, porque no había todavía redes sociales, y a través de páginas web pues fui viendo tatuadores, y pues yo me metía en los links, veía a quién seguía o quién. Entonces descubrí un chico que estaba en Texas, en San Antonio, y le escribí, y hacía unas máquinas muy bonitas, artesanales, y dije, yo quiero conocer a este chico. Justin Martínez, muy buen tatuador, una gran persona. Y entonces pues yo le escribí y le dije que, bueno, empezamos primero, le compré 2 máquinas, vi que era buena onda, me mandó 3, me regaló una más, yo le mandé pintura, hablábamos pero por el correo, por el mail, y le dije que quería ir a conocerlo. Me dijo, sí, puedes venir aquí a trabajar, y cogí y me fui para allá, porque quería ver cómo hacía las máquinas, o que me diera cierta línea para yo poder, qué había que comprar, qué herramientas necesitaba, y entonces así empecé, un poco viéndole a él, y fuimos un día solamente, lo que fue, porque el resto del tiempo trabajábamos en la tienda o estábamos pintando, y un domingo me dijo, vente, vamos a ir a casa de mi madre, que vamos a hacer máquinas, y vi cómo lo hacía, pero en un día hicimos una máquina. Pues la hizo él, pero ya vi cómo, pues vi que, bueno, hay que cortar el hierro de esta forma, diferentes medidas, luego vi que sacó un aparato para soldar, y luego ya en su casa tiene un taladro vertical donde iba haciendo los agujeros, soldaba con estaño, en fin, fue un poco mi guía. Yo le estoy eternamente agradecido, porque en cuanto volví a España, pues ya lo primero que hice fue comprar material para empezar. Sí. Ha sido un proceso muy largo. Sí, entonces digamos que fue tu cuestión de fabricar máquinas fue impulsado por enriquecer tu oficio de tatuador. Sí, porque yo siempre he considerado que el tatuador tiene que saber hacer sus propias máquinas, igual que sabes hacer, claro que en la industria hay, puedes comprar todas las que quieras, pero yo quería tatuar con mis propias máquinas, saber que funcionan y que la había hecho con mis manos. Entonces fue un poco eso, porque hoy en día máquinas puedes comprar todas las que quieras, que sean handmade, hechas a mano, o ya de industria, pero hoy en día hay muchísimo mercado. Sí. Regresándonos a la convención en México en el 2013, ¿a quiénes conociste ahí? Conocí a Huello. Conocí a Huello, que estando allí estuve viendo mi libro de Flash o libro de sketch que yo traía, y entonces el hombre pues me dijo, ¿lo puedo ver? Digo, sí, me lo dejas un momento que voy a enseñarle a un chico para hacer un tatuaje. Digo, sí, se lo puede usted llevar. Y al rato vino y me pidió y es una cosa que a mí siempre digo, ¿por qué? Me pidió como permiso para poder hacer algo de ahí. Digo, claro que lo puedes hacer, pues perfectamente. Digo, este es un grande, es un señor, y que me pregunta a mí si yo puedo hacer eso, o sea, si podía hacer un tatuaje de un libro de sketch, no sé, es lo que comentaba. Sí, es un caballero. Sí, es lo que comentaba, que yo aquí he visto unos valores que ya no existen en Europa, no hay. Y hablamos a nivel de tatuadores, pero aquí hay mucho más honor, mucho más respeto, y eso es muy grande en el tatuaje actualmente, hoy en día. Sí, es algo que pareciera que se está perdiendo, ¿no?
Más bien se está viendo opacado por la vorágine. Sí. Pero aquí todavía queda eso. Sí. El respeto, la educación. Tratamos, Sí. ¿A quiénes más conociste? Pues estando en la convención, me presentaron al socio, que no lo conocía, también un grande de aquí de México, el Güello. Pues ya no recuerdo así más tatuadores. Yo en realidad fui a trabajar con Pancho Placa, Frank, con Guacho, con Miriam Carroza, que venía de España, y yo. Fuimos los 4 que estuvimos trabajando todos en el mismo stand. Y ya conocí a Tony Chacal, que era el organizador, el chino de Tepito, Carroña, la gente del DF Tatuaje, por aquella época, porque he vuelto 6 años después y veo que ha habido unos cambios. Hay gente que ya no está. Manson, creo que no está ahora. Esa gente, el rojo. Son los que ya no están. Tampoco. Sí, justo. Sí. ¿Y estuviste tatuando después ahí? Bueno. No, ya no. Tatué solo en la convención y ya me regresé. Okay. Y esta es la segunda vez que estoy aquí. ¿Y notas algún cambio del 2013 sí. a hoy? Sí. Yo ya en el 2013 yo ya noté que México estaba como emergiendo a nivel todo, cultural, música, tatuaje. Ya en el 2013 tuve la sensación que era un país emergente en todas las culturas y en todos los estilos. Y ahora he vuelto 6 años después y es todavía más, mucho más grande. ¿Tienes alguna anécdota con estos mexicanos tan singulares? Pues personas que me caen muy bien, que siempre riendo, siempre positivo, siempre de buen humor, que todo es posible, que no hay pega ni problema para nada y que donde va uno va, o sea, no, como que son grupos de personas que los une, en este caso a lo mejor el tatuaje, pero los valores de las personas son tan importantes y el respeto. Igual el nivel que sea de tatuaje, arriba abajo, el que entra o el que ya lleva mucho tiempo, el que entra o el que sale. Yo veo eso, veo un equilibrio ahí entre un señor como el Güello en comparación con un muchacho que está empezando ahora, que tiene su reconocimiento por toda su trayectoria, los años que lleva, pero el otro chico le habla con mucho respeto y incluso él también le habla con respeto a él. O sea, esas cosas ya no... Por ejemplo, de donde yo vengo, en Europa, en España, en este caso, es como que ya no se ve ya no se ve eso. Yo, por ejemplo, ahora unas 2 semanas estuve en un homenaje a Mao, precisamente, en Barcelona, y ya se le ve, incluso allí los comentarios y tal, claro, como que ya se ve mayor, como que le van a hacer un homenaje, se olvida la gente rápido. Aquí creo que no. Aquí creo que la gente no, o por lo menos la sensación que yo tengo como europeo, es que se mantiene a las personas mayores o a las personas que han aportado tanto al tatuaje mexicano, en este caso, se les tiene un respeto, se les tiene un valor y todavía se les sigue ayudando en todo. Estamos tratando, ese es el objetivo de la Casa del Tatuador. Sí. Mantener una tradición. Esa tradición. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? No, darte gracias a ti, Lalo, y a todas las personas que me han ayudado. Yo he dicho algunos nombres aquí, me habré dejado muchos, por supuesto. No ha sido un camino fácil, empezando desde cero, pero sí he recibido ayuda y consejos de personas que en un momento dado, pues yo desde aquí les doy las gracias. Pues muchas gracias, Javi. Gracias. Ahí nos vemos a la siguiente. Gracias.